Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Buenas tardes, chicos, aquellos que se están enlazando también. Buenas tardes con cada uno de ustedes, chicos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, ¿correcto? Vamos a empezar. Haciendo un anuncio breve, ya, pero importante y que ustedes yo sé que ya saben. Hasta el día de hoy tienen plazo para hacer el pago de sus mensualidades. Si ya lo han hecho, excelente, muy bien. Ya están dentro del sorteo de puntualidad que el colegio siempre hace para poder premiar justamente, pues no a todos los estudiantes que pagan al día o están al día en sus pensiones. Ustedes saben que en este caso los premios son las becas, medias becas y ahora también ya se está sorteando tablets. Y en este caso también entonces, si ya pagaron su mensualidad, perfecto, ya están en la lista de estudiantes que van a participar en este sorteo. Y si es que aún no lo han hecho, tienen tiempo todavía hasta el día de hoy. No esperen a último minuto, chicos. Siempre hay que prevenir y organizar nuestro tiempo para poder también hacer el pago de nuestras pensiones dentro de las fechas que se nos indican o se nos establece. ¿Correcto? Bien, chicos, entonces para recordarles eso nada más, vamos a empezar ahora sí con la actividad que tenemos programada para el día de hoy. ¿Listo? Nosotros vamos a seguir bajo el camino del curso de razonamiento verbal. Ya la semana anterior habíamos tenido un primer contacto con ello. Y en esta ocasión también vamos a seguir esa misma ruta. ¿Listo? Para eso vamos a observar la siguiente situación. Mira, yo aquí tengo a Mafalda, ¿ya? Mafalda nos hace una pregunta, nos dice, ¿cuáles serán buenas ideas para redactar un ensayo? Nos dice, ¿no? Ella se está cuestionando eso, ¿no? ¿Cuáles pueden ser buenas ideas para poder redactar un ensayo? Ella quiere redactar un ensayo. Ha hecho su averiguación, no ha buscado en internet, se ha hecho todo ha recabado la mayor cantidad de datos posibles y tiene estas 5 ideas. Lo que nosotros queremos saber o lo que ella necesita de nosotros es que nosotros lo ayudemos o la ayudemos a saber si todas estas ideas que ella tiene responden a lo que ella está buscando, que es redactar un ensayo. Entonces, vamos a ir leyéndolo o leyendo estas cinco ideas, cinco puntos y vamos determinando, discutiendo si es que sí o si es que no. ¿Listo? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del primer recuadro nada más? Hola Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Quién me ayuda con la lectura del primer recuadro, chicos? Solamente que lo lean, a nadie, solamente les estoy pidiendo lectura. ¿Quién me ayuda con la lectura del primer recuadro? A ver, Jacqueline, adelante, Jacqueline. No lo logré escuchar bien. El primer recuadro. Solo el primer recuadro, Jacqueline. Ay, yo voy a tiempo que leo. Ya. Debe tener, debes tener que identificar un tono formal. Por ello, tendrás muy en cuenta que la reacción de tu ensayo sea. No, no se puede leer mismo. Y Sea solo estoy prolija, empezando. tú puedes, Jacqueline, te falta poquito. Prolija y esté a la altura de las circunstancias. Listo, Jacqueline, muchas gracias. Correcto. Ahí está. La primera información que Mafalda tiene es esa. Les pregunto, ¿esa primera información puede ayudarla a redactar un buen ensayo? ¿Es algo que ella debe tener en cuenta para que redacte un buen ensayo? ¿Qué me dicen? ¿Que sí o que no, chicos? ¿Qué opinan? Esa primera idea responde a que o ayuda o puede ayudar a Mafalda a escribir un buen ensayo. ¿Qué opinan? ¿Sí o no, chicos? La primera idea que ha leído Jacqueline, ¿ah? Leslie, ok, Leslie, muy bien, Yesenia también por ahí, correcto. La primera es un sí, es un
Acierto total, Ángel, también César, perfecto. No, y nos dice, debes tener que identificar un tono formal. Por ello, tendrás muy en cuenta que la redacción de tu ensayo sea prolija y esté a la altura de las circunstancias. Perfecto, muy bien. Entonces, la primera idea sí va a ayudar a Mafalda a la redacción de su ensayo. Vamos con la segunda idea. ¿Quién me ayuda a leer la segunda idea, chicos? ¿Quién me ayuda a leer la segunda idea? ¿Quién me ayuda con la segunda idea, chicos? Solamente a leerlo, ojo, solo quiero que lo lean, nada más. A ver, ¿quién lo puede leer, chicos? Mari, muy bien, Mari, gracias, adelante. A ver, dice, todas las ideas que plasmes en tu ensayo deberán estar res- respaldados por la documentación correspondiente. Gracias, Mari. Esa segunda idea, chicos, ¿sí ayuda también a Mafalda en la redacción de su ensayo o no? ¿Qué opinan? ¿Le ayuda o no le ayuda? Muy bien, Yesenia, Leslie, correcto. Muy bien. Esa también, ¿no? César también, correcto, muy bien. Esa segunda idea, por supuesto que sí. Todas las ideas que plasmes en tu ensayo deben estar respaldadas por la documentación correspondiente. Esmilda, perfecto, muy bien, esa también. Listo, vamos con dos ideas que sí responden al hecho y van a ayudar a que Mafalda redacte un buen ensayo. Vamos con la tercera idea. ¿Quién la puede leer? ¿Quién puede leer esa tercera idea, chicos? ¿Quién la lee? Jacqueline, a ver Jacqueline, ayúdanos con la tercera idea. Ok, Miss, pero bueno, lo voy a comentar todavía. Ya. La tercera, Miss, ¿no? Sí, Jacqueline, la Buenos, tercera. buenos escritores realizan un borrador antes de lanzarse a la escritura de sus obras. Un ensayo es un texto complicado que se requiere de mucho orden y nivel mental. Nivel, correcto. Correcto. Muy bien, Jacqueline. No está muy bien. Ahora la pregunta es la misma para ustedes. No te preocupes, Jacqueline. De poquito en poquito vamos puliendo esos nervios también. A ver, la tercera idea. ¿Cumple? ¿Si orienta a que Mafalda redacte un buen ensayo? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué opinan? Buenos escritores realizan un borrador antes de lanzarse a la escritura de sus obras. Un ensayo es un texto complicado que requiere de mucho orden a nivel mental. Muy bien, chicos, esa también. Correcto. Muy bien, miren, a esas tres ideas se vinculan con el hecho de que Mafalda quiera redactar un buen ensayo. Vamos a leer la cuarta y vamos a leer la quinta. A ver, vamos con la cuarta. Les dice, debes tener en cuenta la estructura del texto, inicio, nudo y desenlace. Además, sus elementos, personajes, ambiente, narrador, acciones y tiempo. Y la quinta idea dice, un ensayo consta de tres partes fundamentales, introducción, cuerpo nudo y conclusión. En conclusión, debes repasar brevemente las ideas que se presentaron en las dos partes anteriores y proporcionar una visión personal. Yo les pregunto, ¿las dos ideas se orientan a el hecho de que Mafalda redacte un ensayo? ¿Las dos o solamente una de ellas? Ya Leslie me dice que sí, César me dice que las dos, Esmilda también me dice que las dos se orientan a una buena redacción de un ensayo. Recuerden, lo que queremos es redactar un ensayo. Las dos ideas responden a un ensayo.
A ver, las dos. La oración 4 o la idea 4 les dice, debes tener en cuenta la estructura del texto, inicio, nudo y desenlace. Además, sus elementos, personajes, ambiente, narrador, acciones y tiempo. De ahí les dice, un ensayo consta de 3 partes fundamentales, o sea, su estructura, ¿ya? Su estructura. Introducción, cuerpo y conclusión. En la conclusión se debe repasar brevemente las ideas que se presentaron en las 2 partes anteriores y proporcionar una visión personal. Las 2 se orientan a la redacción de un ensayo, la 4 y la 5, las 2. A ver, por aquí que me decían. Leslie me dice solo la última. ¿Qué opinan los demás? ¿Las 2 o solamente una de ellas? ¿O apoyan a Leslie? Leslie nos dice que solamente la última, la oración 5, la idea 5, se orienta a un ensayo y la 4 no. A Kemi y César me dicen que los 2. Yo les pregunto, ¿un texto puede estar estructurado por 2 formas o tiene una sola estructura? ¿Qué me dicen? ¿Un texto puede tener 2 estructuras o solamente una? Solo una, ¿verdad? Por supuesto. Miren, solamente uno, muy bien. Pero en la oración 4 me dice la estructura del texto, inicio, nudo y desenlace. Y en la 5 me dice, un ensayo consta de 3 partes, o sea, su estructura de un ensayo es introducción, cuerpo y conclusión. Les pregunto entonces, ¿las 2 se vinculan a un ensayo? ¿Las 2 se vinculan de un ensayo, hacia un ensayo, hacia la redacción de un ensayo? No, correcto. Las 2 no te vinculan, no te hablan de un ensayo. Solamente una de esas 2 te está hablando de un ensayo. La otra te está dando la estructura de un texto narrativo, de otro tipo de texto, más no de un ensayo. ¿Cuál de las 2, la 4 o la 5? ¿Cuál de las 2 está hablándoles de un ensayo? ¿La 4 o la 5? La 4 o la 5. Esmilda me dice la 4. Para Esmilda, la idea que dice, debes tener en cuenta la estructura del texto, inicio, nudo y desenlace. Ah, ya, ahora sí. La número 5, ¿no? La 5 nos está hablando de un ensayo, su estructura y cómo tú debes de hacer esa organización para que tu ensayo tenga los resultados que quieres. Y la número 4 no te está hablando de un ensayo. ¿Te está dando una estructura de un texto? Sí, pero de un texto narrativo. Y un ensayo no eso, no pertenece al grupo de los textos narrativos. ¿Ya? Entonces, miren, cuán importante es lo que hemos realizado el día, o bueno, en esta primera diapositiva. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Sencillo, pero a su vez también como que necesitamos estar concentrados, ¿no? Para poder entenderlo. A ver, chicos, vamos respondiendo estas preguntitas. ¿De qué nos hablaba la diapositiva que hemos estado trabajando todos? A ver, ¿de qué nos hablaba? ¿De qué nos hablaba, chicos, la diapositiva anterior? ¿Qué es una falda? Ya, dentro de todas las ideas nos daban la estructura de un ensayo. Muy bien, Leslie. La redacción de un ensayo. Muy bien, Esmilda. Muy bien, Esmilda. Listo.
Al desarrollar lo que hemos hecho en la diapositiva anterior, la pregunta es para modo de refrescar. Todas las ideas que se nos ha planteado se vinculaban al tema del ensayo, las 5 ideas. Muy bien, Leslie, casi la mayoría excepto una, correcto. ¿Cómo nos dimos cuenta, chicos, que la oración o la idea 4 era la que no se relacionaba con las otras? ¿Cómo nos dimos cuenta, chicos? César, porque hablaba de un texto, ya, de un texto diferente, ¿no? Ya. Porque hablaba de la estructura, ya. Porque no coincidía, me dices, Milda, ya. Listo, ya, muy bien. Correcto, chicos. Muy bien. Nos dimos cuenta porque al momento de hacer nuestras lecturas, había una que como que no se relacionaba, no coincidía, hablaba de otro tipo de texto, más no del ensayo, que era lo que en principio se estaba trabajando o se estaba abordando. A ver, chicos, ¿qué pasos hemos seguido para resolver esa incógnita de esas 5 ideas, para llegar a la conclusión de que la oración 4 o la idea 4 no se vinculaba con las otras? ¿Qué pasos hemos hecho? ¿Qué pasos hemos seguido? ¿Qué pasos hemos seguido? O yo les puse la diapositiva y en un parpadeo nada más llegamos a la respuesta. No. ¿Qué pasos seguimos, chicos? ¿Qué pasos hemos seguido? ¿Qué pasos hemos seguido, chicos? Leímos y analizamos. Dulce, muy bien. Ya, muy bien, Dulce. Hemos leído, correcto. En un principio hemos leído. No hemos tenido que leer. Para que luego podamos ir analizándolas y luego ir clasificando en este caso cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué pasaría si un texto o en un solo texto que es una unidad hay ideas, oraciones que no hablan del tema, que no hablan de lo mismo que hablan las otras oraciones? ¿Qué pasaría, chicos, con ese texto? ¿Qué pasaría? Ustedes están leyendo un texto que habla sobre, a ver, ¿sobre qué les puede hablar? Sobre las formas en cómo podemos generar más dinero. Están leyendo ahí ustedes embelesados y concentrados ese texto. Y a medida que van leyendo encuentran un párrafo o unas 2 oraciones que les hablan de, en este caso, del consumo de frutas. ¿Qué pasaría con ese texto, chicos, si no tiene orden? Si las ideas que se consideran dentro de como que no. Esbilda no se entendería, Leslie, no hubiera una secuencia, un orden correcto, ¿no? Profesora, yo estoy leyendo cómo generar más dinero y por ahí me aparece, me habla de la naranja. Profesora, la naranja, ¿qué tiene que ver con esto, no? No hay claridad. Muy bien, Ángel. No entenderíamos, ¿no? Se nos rompería en este caso el tema se vería afectado y nos provocaría ese tipo de consultas, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, no tuvieron una concordancia, me dice Leslie. Por supuesto. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a identificar la estructura que no guarda relación con el tema que se desarrolla en un texto. ¿Correcto? ¿Para qué tú vas a identificar esa oración, esa idea que no guarda relación con las otras? Para que lo puedas eliminar, para que lo puedas sacar, para que digas, no, esta idea, esta oración,
no tiene nada que ver con las otras y por lo tanto, lejos de ayudarme a comprender mejor mi texto, lo único que va a hacer es generarme dudas y confusiones. Así que lo retiro, porque esa idea no tiene ningún tipo de vínculo con lo que tú estás desarrollando en ese texto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a hablar hoy día, chicos, de oraciones eliminadas, ¿correcto? Como el propio nombre lo dice, estas oraciones eliminadas son ejercicios donde tú vas a eliminar, vas a retirar, vas a sacar a esa oración que no guarda relación con las demás, que no tiene coherencia, ¿correcto? Que no tiene sentido con las otras. Para eso tú tienes que tener o emplear cierto tipo de criterios para que tú puedas eliminarlas, ¿correcto? No está en el hecho de eliminarlas por eliminar, sino que tú tienes que sacarlas bajo criterios. Primer criterio que tú vas a poder tener en cuenta es el criterio de contradicción. Por ahí tú estás leyendo un texto que te está hablando, en este caso, sobre el consumo de, te está indicando que no debemos consumir cigarros, que no debemos fumar, ¿ya? Que no debemos fumar, que es malo para la salud, que causa daño, etc. Pero por ahí encuentras una oración que te dice que el fumar cigarros hace que tu cuerpo entre en calor y eso te ayuda incluso a relajarte. Tú vas a decir, mi texto me está hablando de que no se debe consumir cigarro, no se debe fumar. Pero hay una oración que me dice que sí lo haga porque me va a relajar y porque me va a calentar o va a hacer que entre en calor, ¿no? Tal vez cuando hay mucho frío o cuando hace mucho frío. Contradicción. Entonces, esa oración se aleja de lo que está desarrollando tu texto, entonces la eliminas, porque te está contradiciendo a las demás. Por eso el nombre o ese tipo de criterio de contradicción. Entonces, para eso hay que estar atentos. ¿Listo? Segundo criterio, chicos, el criterio de inatingencia. Este criterio se enfoca netamente a que nosotros eliminemos aquella oración, ¿ya? Aquella oración que se aleja demasiado del tema o que habla de otra cosa. Como les ponía el caso, ¿no? El texto está hablándoles sobre cómo generar dinero y por ahí aparece una idea que les habla de las fresas. Pues lógicamente ustedes me van a decir ahí, ni siquiera hay algo que los pueda unir. ¿Qué tiene que ver la fresa con el dinero? Retiro esa oración. O cuando habla de algo muy particular o muy general. Claro, Dulce, puede confundirlos. Inatingencia también, por ejemplo, ustedes están leyendo sobre la evolución de equipos tecnológicos en general. Y por ahí aparece una oración que les habla específicamente de los equipos Samsung, supongamos. Todo es general y solo esa oración está hablándoles o delimitándolos a algo particular que son los equipos de Samsung. Lo vas a retirar porque no guarda o relación con todas las otras oraciones. O al revés, supongamos que tú estás hablando de los equipos de Apple, ¿no? Estás hablando de los equipos de Apple, de sus diseños de Apple. Y ahí o por ahí encuentras camuflado una idea, una oración que habla sobre una información general de cómo aparecieron los celulares. Tú me dirás, profesora, todo mi texto está enfocado en la marca Apple, nada más. Esta oración no tendría por qué estar aquí. Entonces, la eliminas, ¿correcto? La eliminas. A eso se orienta el criterio de inatingencia. Y tenemos un tercer criterio, que es el criterio de redundancia, ¿correcto? Esto básicamente cuando la oración se repite. Tu texto o tu párrafo está conformada por 5 oraciones, supongamos. Y la oración 1 se repite con la oración 4, ¿no? Profesora,
Pero si la 1 y la 4 me hablan exactamente de lo mismo, son redundantes, ¿cuál de ellas elimino y con cuál me quedo? ¿Qué harían ustedes, chicos? Tienen un texto donde la oración 1 y la oración 4 se repiten. Criterio de redundancia, y una de las dos tienen que eliminarla, tienen que sacarla. Para determinar con cuál se quedan y con cuál eliminan. ¿Qué harían? ¿Cómo resolverían esa situación? ¿Qué harían, chicos? ¿Alguien por ahí? ¿Qué harían? ¿Alguna idea? Están en un examen y ahí encuentran un ejercicio donde van a utilizar el criterio de redundancia. ¿Qué harían, chicos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de qué harían? Claro, van a tener que sí o sí eliminar una. Tienen la oración 1 y la oración 4 que se repiten. ¿Cuál eliminan y con cuál se quedan? ¿Qué harían? Complicado, ¿no? Uy, profesora, ¿qué hago? De Tim Marín, ¿no? Profesora, ahí no sé, el que peor me caiga o el que menos lo entienda, lo elimino y me quedo con el otro. Tal vez por ahí me van a decir. ¿Qué se hace en esos casos, chicos? Cuando ustedes ven, muy bien, Esmilda, muy bien. Cuando ustedes se encuentran ese tipo de texto donde hay dos oraciones que se repiten, ustedes van a contar la cantidad de palabras que tienen la oración 1 y la oración 4. Supongamos, la oración 1 tiene 20 palabras y la oración 2 tiene 25, perdón, la oración 4 tiene 25 palabras. ¿Qué van a hacer? Van a eliminar aquella que tiene la menor cantidad de palabras. En este caso, la oración 1. Y se quedan con la 4. ¿Correcto? Hacen conteo de palabras y eliminan a la que tenga la menor cantidad. Eso es lo que van a hacer cuando estén frente a ese tipo de textos donde van a tener que utilizar criterio de redundancia. ¿Listo? Hay que recordar eso, por favor. Para poder entenderlo, aquí planteo ejemplos. Vamos con el criterio de contradicción. Tengo aquí el siguiente texto. Dice, 1. También las cosas tienen vida. Las sillas que esperan con los brazos abiertos. Las piedras que se agolpan en los caminos. 2. Lo mismo que las rosas que se agregan en la sombra. Los árboles que se mecen. 3. En realidad, tienen palpitaciones humanas y profundas. 4. Hay que mirarlas a menudo, no como personas, sino como cosas. 5. Como prolongaciones de la sangre que llevamos por dentro. Aplicando el criterio de contradicción, es decir, entre esas 5 hay una de ellas que está dando la contra a las otras 4. ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál marcarían ustedes? Tienen 5 oraciones. ¿Cuál de ellas sería la oración a eliminar por el criterio de contradicción? ¿Cuál de las 5 oraciones está diciendo lo contrario a las otras 4? ¿Cuál eliminarían, chicos? ¿Cuál eliminarían? Dulce me dice la 4 y César me dice la 1. Dulce, ¿por qué la 4? Y César, ¿por qué la 1? ¿Por qué? ¿Por qué eligen esas dos oraciones? La 4 y la 1. A ver, para empezar, ¿de qué nos
nos está hablando ese texto, chicos? ¿Cuál será su tema? ¿De qué nos habla? ¿Qué es lo que nos dice? Ya, primero el tema entonces, para poder llegar a una respuesta con mayor brevedad probablemente. ¿De qué nos habla ese texto? Muy bien, Dulce. Dice que tienen las cosas, dice que las cosas tienen vida. Correcto, muy bien. El texto nos habla de que las cosas tienen vida, ¿no? Que las sillas nos esperan con los brazos abiertos, que las piedras también se agolpan en el camino, que también tienen palpitaciones, que también tienen, así como las prolongaciones que la sangre hace o el recorrido que hace la sangre, todo el cuerpo, ¿no? Correcto. Nos dice eso, muy bien. Ahí hay una oración que nos dice que no, o sea, todo lo contrario. Mientras que las otras 4 están diciéndote que las cosas tienen vida, que tienen palpitaciones, que ¿qué más les dice? Que los árboles se mecen, se mueven, ¿no? Hay una oración que les dice que no, que las cosas son eso, son cosas, no personas. Y en efecto, es la oración número 4. Muy bien. Contradicción, ¿ah? Todas nos dicen que las cosas también tienen vida, pero una nos dice que no, que las cosas son cosas y punto. ¿Ya ven? Vamos con el segundo del criterio de inatingencia. Oración 1. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. 3. La temperatura es el grado de calor de los cuerpos. 4. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. 5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. ¿Cuál de esas oraciones deberíamos eliminar según el criterio de inatingencia? Recuerden que el criterio de inatingencia se aleja demasiado del tema o habla de un tema totalmente diferente. Para eso, para empezar, hay que definir el tema. ¿De qué texto, chicos? Ya, Dulce ya me dio su respuesta. Muy bien, Dulce. El tema. ¿De qué se abre el texto para empezar? Correcto. Muy bien, Dulce. Les está hablando del termómetro. Muy bien. Todo nos habla del termómetro. Pero hay una oración que no nos habla del termómetro. ¿Qué oración no nos habla del termómetro? Ajá. Muy bien, Dulce. Hay una oración que no nos habla del termómetro, ni de su estructura, ni de su forma, ni nada. Y correcto, Esmilda también. La oración 3. Porque la oración 3 les dice, la temperatura es el grado de calor en los cuerpos. ¿Se vincula a termómetro? Sí, porque los termómetros miden la temperatura. Pero tu texto se está enfocando en hablarte de lo que es un termómetro, cómo es un termómetro. Nada más. La temperatura es algo que se vincula, sí, pero que se aleja demasiado al contenido de las otras 4, ¿no? Entonces, las retiramos. Ahora, vamos al tercer criterio, que es el criterio de redundancia. 1. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. 2. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. 4. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistían en excluir fragmentos de hueso. 5. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitan en el ser de la persona. ¿De qué se está hablando el texto para empezar? ¿Cuál es el tema? Muy bien, Esmilda, de las trepanaciones craneanas. Perfecto. Ahora, como nos estamos enfocando al criterio de redundancia, significa que dentro de ese texto
hay dos oraciones que me están repitiendo la misma información. ¿Cuáles serán esas dos oraciones, chicos? Que me están repitiendo la misma información. Tal vez utilizando una que otra palabra diferente, pero que te está diciendo exactamente lo mismo. La 2 y la 4, me dice Dulce. A ver, la 2, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad. Y la 4, la finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. Ya, la 2 y la 4 se repiten. Perfecto, muy bien. ¿Cuál de las dos eliminamos? ¿Cuál de las dos se va? ¿La 2 o la 4? Ya, Esmilda me dice que se va a la 4. Ya. Dulce también me dice que se va a la 4. Ya, los demás chicos, a ver, ¿se va a la 2 o se va a la 4? Dulce y Esmilda me dicen que la 4 se elimina. ¿Qué me dicen los demás? ¿Eliminamos la 4 o eliminan la 2? A ver, chicos, los demás, ¿qué eliminan? ¿La 2 o la 4? César, la 4. Listo, César. A ver, contemos. En la número 2, en la oración 2, ¿cuántas palabras hay? ¿Cuántas palabras hay en la oración 2? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas palabras hay en la oración 2? 13, me dice Dulce. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, me parece. A ver, verifiquen. 13 o 14, chicos. Los demás cuenten. ¿Cuántas palabras hay en la oración 2? 14, ¿no? Ya, listo. Y en la oración 4, ¿cuántas hay? En la 2 hay 14 palabras. Y en la 4, ¿cuántas hay? 12. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correcto, Esmilda, Dulce, muy bien. Hay 12. Correcto. Entonces, la oración 2 tiene 14 y la oración 4 tiene 12. Como les dije, en esos casos nosotros vamos a eliminar a la que tiene menor cantidad de palabras. Y correcto, la oración que vamos a eliminar sería la 4, ya que esa solamente tiene 12. Si hubiese tenido 16, esa se hubiese quedado y hubiésemos eliminado la 2. Pero como no es el caso, le eliminamos a la 4. ¿Listo? Vamos entendiendo, chicos, cómo vamos a ir desarrollando los ejercicios de oraciones eliminadas. ¿Se va entendiendo? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo van a resolver ejercicios de oraciones eliminadas, chicos? De la siguiente manera. Por ejemplo, yo aquí tengo un texto que está conformado por 5 oraciones. Lo primero que ustedes tienen que hacer es leer las oraciones que les presente el ejercicio. ¿Para qué? Para que se puedan dar cuenta de qué les está hablando. Es decir, para que puedan hallar el tema. Una vez que ustedes identifiquen el tema, se les va a hacer mucho más sencillo poder dar con la respuesta y poder determinar qué oración debe ser eliminada. ¿Correcto? Después de que tú leas y halles el tema, vas a poder identificar cuál de esas oraciones o cuál de esas ideas realmente no guarda relación con las otras. ¿Cuál de ellas está causando confusiones? Tal vez les está hablando de un tema totalmente diferente, de un tema que o está contradiciendo a las otras ideas, ¿no? Tú vas a poder identificar eso. Y finalmente, una vez que tú la identifiques, vas a poder utilizar el método SIR. ¿Qué significa el método SIR? Significa contradicción, inatingencia, redundancia. Vas a utilizar, según sea el caso, uno de estos 3 criterios para que puedas finalmente eliminar a esa oración que no va con tu tema, que no va con tu texto. Vamos al acto, vamos al hecho.
Oración 1. La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas especies que se hallaban próximas a él y de las cuales obtenía su alimento. 2. El comienzo de la crianza y explotación de los animales, que sirvió para el desarrollo de la civilización, se remonta a épocas muy antiguas, pero adquiere un carácter sistemático en las regiones del Oriente. 3. En una economía agrícola, los animales se utilizan por la necesidad de mantener fertilizado el suelo, ya que éste se agota por el cultivo. 4. En un principio, los animales se criaban para aprovechar básicamente su carne y su piel. Luego se descubrió que la leche de alguno de ellos era un excelente alimento. 5. Actualmente, la crianza sistemática de los animales hace posible la mejora de las razas para conseguir ejemplares más adecuados a la función que deben realizar. Paso, ya hicimos el primer paso, leer todos los enunciados. Vamos al segundo paso, hallar el tema. ¿De qué nos está hablando ese texto, chicos? ¿De qué nos está hablando el texto, chicos? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema del texto, chicos? ¿Cuál será, chicos? ¿De qué nos habla el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Animales. Se vincula, sí, pero hay que ser un poquito más específicos. ¿De qué nos habla el texto? Específicamente, ¿a qué? ¿Nos habla de animales? Sí, por supuesto. ¿Se está centrando en qué? Ya, su crianza, sí, muy bien, muy bien. Pero en sí nos está hablando todo eso, la crianza, por ahí lo que puedes obtener de esa crianza. Correcto, César, muy bien. El texto nos está hablando de la ganadería. Correcto, César, muy bien. Muy bien, Leslie, nos está hablando de la ganadería. Tu texto se está enfocando en la ganadería. Y dentro de la ganadería nos está hablando, pues, ¿no? De la crianza de estos animalitos, nos está hablando de que se aprovechaba su piel, ¿no? Su carne, nos habla también que en este caso, su, eh, su excremento también era utilizado para la fertilización de las tierras, ¿no? Para que sigan produciendo, ¿no? Nos hablan en sí también de todos los beneficios que se obtiene a través de la ganadería. Pero hay una idea que no se vincula a esos beneficios que el hombre ha obtenido a través de esta ganadería. ¿Cuál de esas será? A ver, analícenlo. Leslie, la B me dice. La 2, la oración 2 lo eliminamos. El comienzo de la crianza y explotación de los animales que sirvió para el desarrollo de la civilización se remonta a épocas muy antiguas, pero adquiere un carácter sistemático en las regiones de Oriente. Pero hoy nos está hablando de la crianza. Esmilda la 3 me dice, en una economía agrícola, los animales se utilizan por la necesidad de mantener fertilizado el suelo, ya que éste se agota por el cultivo. Es decir, utilizaban a los animales para fertilizar las tierras. Aprovechaban, por ejemplo, como les digo, sus excrementos. Ustedes saben que, por ejemplo, el excremento del cuy, de los ganados, son muy buenos fertilizantes. Tienen muchos nutrientes que son útiles para la tierra, para los sembríos. Entonces, eso también es un beneficio que se adquiere a través de esta ganadería, de esta crianza. Eliminamos la 3, ¿qué opinan? A ver, ¿cuál eliminaríamos, chicos? Si bien es cierto, todos se vinculan, pero aquí vamos a utilizar criterio de inatingencia, porque hay una idea que se aleja demasiado de las otras 4. Se aleja. ¿Cuál será? Esmilda, la 5, Dulce, la 4. Ahora vamos con la 4. Vamos con la 4.
Vamos con la 4. En un principio los animales se criaban para aprovechar básicamente su carne y su piel. Luego se descubrió la leche, pero ahí está su beneficio, ¿no? ¿Para qué criábamos esos animales? ¿Para qué practicábamos la ganadería? Para poder aprovechar su piel, su carne y su leche, ¿no? Que fue lo que descubrieron después. La 5. Actualmente la crianza sistemática de los animales hace posible la mejora de las razas para conseguir ejemplares más adecuados. Si bien es cierto, se vincula, sí, pero es un vínculo lejano, porque sí nos está hablando de animales, pero se aleja, ¿no? Porque en la oración 1, en la idea 1, te está hablando que la ganadería permitió que el hombre aproveche del animal su alimento. Te está dando esa información. Ese es su beneficio. Obtenía su alimento, el animal era su alimento. Recuerden que los hombres empezamos a domesticar por necesidad, ¿no? De comer, de alimentarnos. Entonces, ahí está el primer eslabón. Nosotros no podemos eliminar eso. Nos está hablando de su alimento. En la 2 nos está hablando de, a ver, que la crianza o la ganadería permitió al ser humano que se pueda explotar a estos animales. ¿Para qué? Para que la civilización pueda crecer y vaya en aumento. Se vincula, por supuesto. En la tercera te dice que los animales también son útiles para fertilizar tierras. También, otro beneficio. En la número 4 te dice que los animales servían de alimento para, aprovechaban, perdón, el hombre aprovechaba la carne, aprovechaba la piel y también la leche. Otro beneficio de la ganadería. En el número 2 también hay un beneficio de la ganadería que permitió el auge de la civilización. Ahí hay otro beneficio que nos dio la ganadería. Y en la número 4 nos dice, ahí ya lo mencioné, ¿no? Pero en el número 5, como que es una idea que se puede vincular, pero como que a su vez no tiene una relación directa, ¿no? Entonces, en efecto, aquí la oración a eliminar sería la oración 5, porque ella te está hablando de que vas a mejorar las razas, pero eso, ¿qué beneficio puede traerle al hombre? ¿No? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces, chicos, cuando ustedes estén frente a este tipo de, en este caso, ejercicios, hay que prestar mucha atención a los datos que se nos brindan para tener la certeza de poder eliminar, en este caso, lo que se nos indica. ¿Ya? Por ejemplo, vamos acá a unos casos prácticos también para poder entenderlo. Miren, vamos con ejercicios sencillos, ¿ya? Para poder comprenderlo. Miren. Uy, ahí está. Dice, 1. Los planetas son cuerpos celestes que giran alrededor de una estrella. 2. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. 3. Las estrellas emiten luz propia gracias a reacciones nucleares. ¿Cuál de las tres oraciones debemos eliminar, chicos? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Qué me dicen? ¿Cuál eliminamos? La 3 me dice Akemi. A ver, Akemi. Dulce también va por la 3. Akemi, ¿no? Dulce también, ya, muy bien. Muy bien, está hablándoles de planetas, correcto. Desmilda también me dice la 3. A ver, vamos a ver aquí. 3. Correcto. Siguiente. Ahí está. 1. La fotosíntesis es un proceso vital para las plantas. 2. A través de ella transforman la luz solar en energía. 3. La clorofila es el pigmento que les da el color verde a las hojas. ¿Cuál de ellas eliminamos? ¿La 1, la 2 o la 3?
La 3 me dice predesbites, ¿ya? Vamos con la que sigue, ¿ya? Uy, ya vamos a ver. Hemos respondido la 1 y la 2. Listo, vamos con la 3. 1. Los mamíferos son animales vertebrados. 2. Se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de pelaje. 3. Los reptiles tienen la misma piel cubierta de escamas. Sencillísimo. ¿Cuál eliminamos? Muy bien. Muy bien, sencillo, correcto. Y vamos con la última. 1. El agua es esencial para la vida en la Tierra. 2. El cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua. 3. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Uy, 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 ahora sí. ¿Cuál eliminamos? Esmilda me dice la 2. La 1. Uy, Leslie me dice la 1. Decidamos entonces, ¿cuál de ellas? 1. El agua es esencial para la vida en la Tierra. 2. El cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua. 3. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno. 3, Es 3. la, Me dicen. ¿Cuál, Dulce? es la 2. La 2. Ya, por la 3 y por la 2 van muchos, ya. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, el agua es esencial para la vida en la Tierra. El cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno. A ver, vamos, me han dicho el 2 y luego el 3. Y a ver, vamos a ver si es la 2, ¿ya? Yo marco lo que ustedes me dicen. La 2 no, la 3, ¿ya? Me dirán por qué. Por lo siguiente. Nos está hablando básicamente de la importancia del agua, o nos está dando en este caso rasgos del agua, pero en cuanto a su importancia o su utilidad. Pero en el número 3 se está orientando más a su composición química, ¿no? Ustedes saben que está conformado por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso es H2O, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Correcto? Entonces, son ejercicios sencillos, pero que nos dan muestra en este caso de cómo es que debemos desarrollar ejercicios de oraciones eliminadas. Por favor, recuerden leer las oraciones, luego identificar el tema, luego hallar cuál de las ideas no guarda una relación con las otras y luego a través del método SIR poder marcar una respuesta que haga que determinen y eliminen aquella oración que no guarda relación. Dudas, preguntas, consultas, chicos, tal vez alguno de ustedes tenga por ahí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ninguna, listo. Yo les pregunto a ustedes entonces, ¿ya? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? A ver, respuestas también rápidas, porque esto son preguntas de autorreflexión, ¿no? Autoevaluación. ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? A ver, levantan su manito o lo mandan al chat. No hay ningún problema. ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué hemos visto el día de hoy? ¿Qué hemos revisado? A ver, Leslie, a reconocer la secuencia de una oración y descartar la que no concuerda. Ok, muy bien, Leslie, muy bien. Muy bien. A diferenciar, dice César, correcto. Muy bien, a diferenciar oraciones sería en este caso, ¿no? Para poder luego elegir cuál de ellas como que no cumple, no guarda relación con las otras. Muy bien, César. ¿Cómo hemos aprendido, chicos, a eliminar oraciones? A darnos cuenta de cuál oración debemos retirar del grupo. ¿A través de qué? ¿Cómo lo hemos aprendido?
¿Cómo lo aprendimos, chicos? ¿A través de qué? Ya, Akemi, a través de escritos, ya. ¿A través de qué más? A través de, ya Esmilda canalizando las respuestas, ya, muy bien, a través de ejemplos también, ¿no? Muy bien, Akemi. Ahora, ¿para qué les será útil, chicos, haber aprendido sobre oraciones eliminadas? ¿Para qué les será útil ahora poder diferenciar y poder eliminar aquella oración que no cumple con las otras, no se relaciona con las otras? ¿Para qué les será útil, chicos? ¿Para qué les será útil? ¿Para qué les será útil, chicos? Para poder diferenciarlos. Esmilda dice también para cuando puedan postular a la universidad. Claro, preguntas de oraciones eliminadas son preguntas de cajón de las universidades también. Muy bien, chicos. Gracias por el espacio que se han dado este tiempo. Avancen con sus módulos de trabajo para hacer una buena lectura, me dice César. Ya, también. Muy bien. Cuídense bastante, chicos, y ya nos estamos reencontrando para su siguiente bimestre. ¿Correcto? Bien, chicos, cuídense entonces. Ya nos vemos la próxima, ya está, que nos vuelvan a programar. Cuídense, chicos. Bonita semana para todos ustedes.